sucumbido ante Celi y nos sacaban del padrón. ¿Qué hizo Atamaín? Salió con cara compungida a decir que no conocían nada del tema, que no se lo había tratado, que no sabían de dónde habían sacado esa información, que seguramente Correa tenía a alguien metido en el tribunal y en el consejo y por eso estaba enterado y que se estaba filtrando información. Bueno, todos los argumentos habidos hoy por haber. Hoy nuevamente se ratifica que esto era crónica de una muerte anunciada, que nos la tienen jurada, que la persecución no es solo en contra de Rafael Correa, sino también en contra del movimiento que es su vehículo de participación. Ya de Rafael habían visto su fuerza de liderazgo con la campaña de un mes que se lanzó solito contra todo el resto que estaban en alianza para la consulta de febrero de 2018, en el que enfrentó de todo, hasta atentados contra su vida, y logró alcanzar una votación del 37% a favor del no, aunque no alcanzó para revertir y evitar que pasara esa consulta espuria, ilegal e inconstitucional e ilegítima también. Ya quedó claro la fuerza de su liderazgo y el peligro que eso representaba, a pesar de vivir a millas de distancia. Imagínense si venía a hacer campaña. Por lo tanto, se reforzaron todos los ataques hacia él. Y a partir de marzo del año pasado, las seccionales, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que el movimiento, aún sin Rafael en papeleta, tenía una fuerza y un apoyo ciudadano. Participamos sin recursos económicos, con bloqueo mediático, sin candidatos en todas las dignidades que estaban en juego y con todo en contra. Y sin embargo, esa misma noche, con los resultados que ya se conocían, la misma prensa que nos había bloqueado espacios empezó a llamarnos y nos declaraba la gran sorpresa del proceso electoral. Una vez con los resultados oficiales, el CNE también nos nombró, nos definió como la primera fuerza política de este país. Entonces, la gran pregunta, y por eso me sonrío, porque ya no me asombra nada a estas alturas, la gran pregunta es, o sea, ¿cómo pueden irse con todo? ¿Qué odio visceral? ¿Qué disposiciones hay desde el gobierno central para que se vayan con todo sin importar la ley ni las consecuencias posteriores en contra de la primera fuerza política del país, a pesar de haber participado en condiciones completamente negativas? Así que la consigna fue, lista 5 tiene que marchar. En otras palabras, tienen que desaparecerla. Hoy finalmente sale a la luz el famoso informe al que hacíamos alusión y que señala claramente que se allanan a las disposiciones de CELI basados en el artículo 92 de Contraloría y Parece que tuvimos un inconveniente. Compañero, el audio a la compañera Sofía. Compañera Yesenia. Ok. Si le puede... Ya me habilitaron el micrófono. Lo que les decía era que hoy ya se hizo conocido, salió a la luz el famoso informe al que nosotros habíamos hecho alusión, al decir que nos habían ya sacado, que los consejeros, los 3 consejeros cuestionados, habían cedido a las presiones de CELI. Más claro, en Morocho, el tema es, de parte de los consejeros, o nos bajan a nosotros o nosotros bajamos a los movimientos. A eso se resume todo, ¿ok? Por la amenaza de CELI, que también sigue consignas, de destituirlos y ponerles una multa. Así es que la decisión es clara, se reunieron hoy en pleno, un pleno de 3 personas, Atamaín, Cabrera y Acero, porque no estuvieron ni Pita ni Verde Soto,
y aprobaron el informe jurídico que implica la suspensión de actividades por 10 días del movimiento y de todos los movimientos aludidos, los 4, y durante esos 10 días se supone que tienen chance para presentar documentos que sustenten su permanencia, algo que ya se hizo previo al informe que aprobaron originalmente. Así es que realmente esto es una burla, pero no se podía esperar menos de este gobierno y de estas funciones. Así es que yo pienso que en esos 10 días, Vanessa, como presidente nacional, volverá a reunirse. No le envidio el trabajo, porque la verdad es que dan ganas de ponerlos en fila y retorcerles el cuello a cada uno, por los sinvergüenzas que son, pero le tocará a ella acudir y presentar nuevamente la documentación que ya presentó en su momento y que comprobaba, como les digo, que a lo largo de un año, como lo estipula la ley, y a través de 21 entregas, completaron las firmas. ¿Qué es lo que hay que analizar aquí? Los señores abogados dicen que hay sentada jurisprudencia. Efectivamente, sí tienen que haber completado las firmas para que el CNE les hubiera asignado casillero, vida jurídica y número de lista. Con esa vida jurídica y número de lista participaron ya en elecciones generales, presidenciales y de asamblea en el 2017. En el 2017 tuvieron la primera presentación con candidatos como Fuerza Compromiso Social, lista 5. La votación no fue la mejor, no alcanzaron los 2 puntos. Por eso es que en marzo del año pasado, ya en acuerdo con nosotros, tenía el movimiento que sacar más del 4% del padrón electoral para permanecer con vida en el padrón electoral. Esa era su segunda participación como movimiento. Seccionales, marzo 2019. Los resultados ya los conocen, superamos el 11%, obtuvimos las prefecturas de Pichincha y Manabí, más de 70 concejales y muchísimos miembros de juntas parroquiales, a pesar de todo adverso. Entonces, ¿cómo va a justificar, en caso de que finalmente nos retiren del padrón, cómo va a justificar el CNE esas participaciones? Y peor aún, candidatos que ganaron y llevan más de un año en funciones. Ahí van a generar un vacío legal, que fue parte de lo que analizaron para haber hecho el primer informe aprobado. Pero como les digo, el problema se reduce a los 3 consejeros o nosotros, a quién le vuelan la cabeza. Porque si nos mantienen ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente nos alargarían la vida, porque Celi lo que hace es destituir a los consejeros, suben 3 alternos, 2 mujeres y un varón, y ellos no son a favor nuestro, lastimosamente. Así es que plegarían igual a revertir el informe, y yo creo que es una cuestión de tiempo nada más. Pero bueno, así está la situación. A mí particularmente no me asombra. ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Qué es lo que hemos venido nosotros haciendo durante este tiempo? Hemos venido promoviendo cumplir con el estatuto de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, debidamente ingresado como parte de los trámites que hay que cumplir en el CNE, y que señalan los frentes de integración social como la célula base de organización política en territorio. Es decir, a nivel de parroquias, frentes de integración social o FIS, como también se le llaman, de nivel parroquial, FIS de nivel cantonal, FIS de nivel provincial. ¿Okay? Lo ideal que nosotros estábamos promoviendo era que no fuera simplemente un ventú, como fue en gran medida los RCs de Revolución Ciudadana en época de Alianza País, en que simplemente en época de campaña, ¿qué es lo que hacían? Pasaban y formaban un poco de CRCs, y la competencia era quién tenía más CRCs. Pero los CRCs prácticamente eran de papel, porque uno decía, a ver, convóquenme una reunión, y no llegaban ni la mitad. Entonces acá no queremos que esto suceda. Es una forma de organización
desde el territorio y la base para generar una estructura en horizontal y en vertical que facilite la comunicación de disposiciones, de mensajes, la coordinación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y a nivel horizontal, y la capacidad de reacción. Y en esta última parte, hoy cobra muchísima más importancia ese concepto de unidad y organización. Unidad, que tengamos claro que todos perseguimos un único objetivo: ganar las elecciones 2021 para de esa manera recuperar el proyecto y por tanto la oportunidad de tener un futuro como país, como patria, para las nuevas generaciones, para todos los ecuatorianos, porque eso nos merecemos todos. ¿Y por qué hago énfasis en esta última parte? Les dije, comunicación, coordinación de trabajos y tareas y capacidad de reacción. ¿Qué pasa? Desde el Buró Nacional queremos transmitir un mensaje o hacer una convocatoria, por ejemplo. Entonces, hablamos con la directiva provincial habla con los coordinadores de los FIS nivel provincial, que a su vez les transmiten las disposiciones a los integrantes de cada FIS, hacemos lo propio con la cantonal y así baja en cascada la disposición hasta el nivel parroquial. Las bases se quejan de que no han tenido chance de participación, de que no tienen cómo hacer escuchar su voz, que quieren participar de la designación de las directivas, que quieren tener la oportunidad de presentar propuestas de nombres y perfiles para que sean considerados como posibles candidatos pasando por todos los procesos. La única manera en que eso se pueda hacer de forma ordenada es teniendo una estructura, una organización, algo que nos faltó en Alianza País. Y es parte de las razones por las cuales estamos sufriendo toda esta persecución al momento. Luego dije coordinación. Sí, si la comunicación llega el mismo mensaje a todos, la coordinación de tareas va a ser también mucho más rápida, mucho más eficiente, llegando a los diferentes niveles territoriales para quienes vaya dirigido. Y la capacidad de reacción también va a ser mejor. ¿Por qué razón? Los dos motivos anteriores, comunicación y coordinación. Dios no quiera, vuelve un 30S, se envían por los diferentes canales de comunicación y los grupos pueden reaccionar de manera rápida y eficiente. En caso de que haya que salir a las calles a protestar, igualmente se dan las disposiciones y si hay esta organización, desde la base más pequeñita a nivel parroquial, la reacción es más fácil. Y hoy más que nunca, en este momento que insisten en pasándose por todas las ilegalidades habidas y por haber en el retiro de nuestro movimiento del padrón de organizaciones políticas, pues también va a ayudar, en caso de que lo concreten, yo creo que se saldrán con la suya porque esa es la consigna y tienen la sartén por el mango. En caso de que lo concreten, habiendo ya esta forma de organización y estructura, va a ser mucho más sencillo migrar a donde nos toque. ¿Ok? Tengan la seguridad de que de participar vamos a participar. Eso es un compromiso que tenemos con el pueblo ecuatoriano, en reciprocidad por todo el cariño, todo el respaldo, todo ese acompañamiento que nos han dado, esa confianza depositada en nosotros. Recuerden que somos el único movimiento que ha trabajado por y para el pueblo, que realmente ha caminado junto al pueblo. Por tanto, hoy no puede ser diferente nuestra convicción, nuestra absoluta decisión de estar en papeleta en los comicios 2021. Quieren sacarnos a como de lugar, no lo van a lograr. El mismo Rafael Correa, que ha recibido todos los boicots, todos los garrotazos, que ha dicho, esté o no en papeleta, el voto tiene que ser por la lista. Y en esta ocasión, si nos quitan el número 5, pues el voto será para
para el proyecto, para la propuesta liderada por Rafael Correa, en el número que nos corresponda participar. ¿Ok? Eso quiero dejárselos ahí como una forma de que no entren en pánico. No hay peor gestión que la que no se hace. Nosotros estamos trabajando en plan B, C, D, F, G, H, I, J, K hasta la Z, porque sabemos que no nos lo van a poner fácil, que van a buscar 1001 formas para bloquearnos a todo nivel y a todos. Esto no es de velocidad, es de resistencia. Y nosotros somos revolucionarios. Apostamos a ese cambio profundo de estructuras existentes, apostamos a un proyecto que en 10 años de Revolución Ciudadana ya dio muestras de que era posible ser implementado en beneficio del pueblo ecuatoriano. Una senda que empezamos a recorrer donde ya se veía claramente los resultados de la gestión en inclusión, en equidad, en acortamiento de esa brecha tan enorme que existía entre los que tenían y los que no, y que hoy se ha vuelto a abrir. Habíamos recuperado la clase media, hoy está desapareciendo. Generábamos trabajo, múltiples formas y números y clases de trabajo directo e indirecto. Se impulsaba y se creaban las condiciones para generar emprendimientos, hasta en la economía popular y solidaria, esas pequeñas microempresarias y microempresarios agrupados en asociaciones, hoy también eso le están pasando la planadora por encima y muchas otras cosas, pero ya demostramos que era posible. ¿Y saben qué? Lo vamos a volver a demostrar, porque el pueblo así lo demanda, así lo exige y así le ha tocado reconocerlo. Ahora, en estas circunstancias, cuando es evidente la persecución y las ganas del bloqueo que nos quieren hacer, pero sobre todo, y en época de pandemia, triste, desafortunadamente, nos tocó comparar estos 3 años y algo de miseria humana desde el gobierno nacional, de ineptitud, ineficacia, falta de humanismo, falta de liderazgo y un entreguismo total de la soberanía, de nuestros recursos y de todo, versus los 10 años de Revolución Ciudadana. Y en Guayaquil y a nivel del país, la situación de pandemia hubiera podido ser muchísimo peor si no hubiera habido esa infraestructura de salud construida por la Revolución Ciudadana. Sí, esos hospitales a los que Lenín Moreno les dijo elefantes blancos, les dijo que era una salvajada de lo grandes, que ya no se usaban hospitales tan grandes, que los pacientes se iban a escapar. Bueno, esos hospitales que estaban sobrepreciados, que estaban de todo, pues esos hospitales, esos elefantes blancos, son los que pudieron impedir que la tragedia vivida en Guayaquil no fuera peor. Fuera peor. Lograron impedir que fuera peor. ¿Ok? Es más, ahora con el centro de la pandemia que se trasladó a Quito y a otras provincias, ¿a dónde creen ustedes que están trayendo a los enfermos? Porque todo el resto está colapsado, a Guayaquil. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que se vive en este momento. Pues nuestro equipo de abogados están trabajando en el tema porque ya lo aprobaron y solo estuvieron los 3, ya lo aprobaron. Por supuesto, entre los 3 hacen mayoría. Es un mamotreto y una incongruencia jurídica. Ellos mismos en su afán se contradicen y anulan entre sí los diferentes argumentos que ponen, pero esto y nosotros tenemos esa cualidad que hacemos las cosas en ley, ¿ok? En ley. Ahora, mañana también hay la audiencia para resolver sobre el proceso de apelación. Y asimismo, viendo toda la persecución, pues honestamente no tenemos ni la más remota esperanza de que estos jueces nuevos que han sido asignados para el proceso de apelación puedan
decidir a favor nuestro. Ojo, nuevamente, nos asiste la razón, nos asiste el derecho, tenemos de nuestro lado la verdad, más de un abogado contrario a nosotros, oposición a nuestro gobierno, pero profesionales responsables en el ejercicio de sus campos han dicho eso es un mamotreto completo, no tiene ningún sustento y han pisoteado nuevamente la ley las veces que le ha dado la gana. En tiempo récord, un caso que lo habían declarado el caso del siglo, que tenía entre los 21 acusados a un expresidente y un vicepresidente. El 7 de enero fue la audiencia de juzgamiento, de formulación de cargos. 7 de enero. Estamos 19 de julio y ya van por apelación. Convocaron audiencia de juzgamiento en plena pandemia y no les importó un ápice el riesgo al que exponían a todos. Y peor, en claro desacato, porque había una disposición concreta que suspendía plazos y términos en todos los niveles y tribunales y juzgados de la función judicial, excepto aquellos casos de flagrancia. Más de 2.000 casos represados y acá, tipo flash, convocan en plena pandemia y ya les digo, con desacato, a disposiciones claras, audiencia de juzgamiento. Y luego, en esa audiencia de juzgamiento, el tribunal, con su ponente Iván León, le lanza al piso la teoría del caso de la fiscal, le dice que no hay sustento para esa acusación y este juez le da haciendo la nueva teoría del caso, que no tenía nada que ver con la anterior. ¿Y de qué lo acusan? De influencia psíquica para cometer delito. Bueno, hasta una ridiculez que ya, la verdad es que uno no sabe si ponerse bravo o reírse nomás de las torpezas que cometen. Pero en ese momento, los abogados defensores estaban defendiendo a sus respectivos clientes de una acusación puntual, la teoría del caso elaborada por la fiscal. Pero en este momento, cambiándolo, quedaban en completa indefensión. Y ese debió haber sido motivo más que suficiente para archivar el caso y declarar la inocencia de los imputados. Pero no sucedió así. ¿Qué viene? En el momento se interpuso, pidieron la sentencia. En un momento dado la subieron a la página web después de 20 días de haberla dictado. Los abogados interpusieron recursos de nulidad, de ampliación y de aclaración de la sentencia, que es el inmediato, y lo subieron también a la internet y quisieron entregarla físicamente para tener el recibido y no se los aceptaron porque no estaba funcionando. O sea, ahí se comprobó que no estaba funcionando todo el sistema jurídico por la prohibición expresa que se había dado por el tema de la pandemia. Pero para que no hubiera después, hey, nosotros pusimos la sentencia y ustedes en el plazo respectivo no intervinieron recursos, se lo hizo a través de internet. Por supuesto fue negado. Se recusaron a los jueces también por fraude procesal, porque desde la noche previa a la audiencia de juzgamiento ya sabían, existían documentos que señalaban a Iván León con la secretaria de la Fiscalía, riéndose, burlándose y escribiendo una sentencia que ya tenían preparada. ¿Okay? A ese nivel. Pero aquí no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que vienen a etapa de apelación y cambian a los jueces. Ya no pueden seguir León y compañía, cambian a los jueces y estos jueces que dicen, a ver señores, pero a esta sentencia le faltan más de 200 fojas. Creo que eran muchas más. Y suspenden la audiencia y ¿qué es lo que les dicen? A ver señores, por favor, primero entreguen toda la documentación para que los abogados defensores tengan el tiempo necesario y toda la información para poder
presentar sus argumentos en las audiencias de apelación. Eso es lo que está en este momento. Mañana van a decidir el tema y están apretando el acelerador porque quieren tener la sentencia ejecutoriada en firme una vez evacuada la casación, que es el siguiente punto, y de esa manera bloquear el derecho a participar, porque lo despojan de los derechos políticos, a Rafael Correa. Algo que les voy a decir, la gente está viendo, y nosotros mismos estamos viendo esto, como una persecución a la militancia de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Es decir, que están violentando los derechos a ser elegidos, porque eventualmente el movimiento es el vehículo de participación política y de nuestras filas saldrán los diferentes candidatos, ¿verdad? Por lo tanto, están atacando, vulnerando nuestro derecho a ser elegidos. Recuerden que la Constitución dice derecho a ser elegidos y elegir. En esta última parte de elegir, en cambio, están afectando a toda la ciudadanía. ¿Por qué razón? A ver, resulta que yo soy candidata por Compromiso Social por la Revolución Ciudadana para tal dignidad. Y un sector importante de la ciudadanía considera que yo soy una buena opción. Entonces tiene pensado votar por mí, que soy parte y corro por el movimiento tal en el momento de las elecciones. Va a ir a buscar el casillero correspondiente y mi nombre y va a marcar. Pero al quitarnos el movimiento y boicotearnos la participación política en calidad de candidatos, están vulnerando el derecho de la ciudadanía a elegir por el movimiento o el candidato en representación de ese movimiento que les gusta. Hay doble vulneración de derechos. Sí, me explico. Eso tienen que tenerlo claro, porque ustedes que son militantes, pero también la ciudadanía, que no necesariamente es, también está siendo vulnerada en sus derechos. ¿Okay? Aparte, cambiaron el reglamento. La ley es clara, el Código de la Democracia es claro, artículo 100, dice que la inscripción de las candidaturas puede ser realizada por el representante legal de la organización política o su presidente. ¿Okay? Eso dice la ley. El reglamento no puede contraponerse a la ley. El reglamento está hecho para facilitar la implementación y puesta en práctica de la ley. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral? Cambia el reglamento como le gusta y dice, aquellas personas que se postulen para binomio presidencial, Asamblea Nacional y Parlamento Andino, después de las primarias, después de 10 días de realizadas las primarias, recuerden que las primarias son procesos de democracia interna y van con el aval del Consejo Nacional Electoral a tener un veedor en cada primaria, por eso tienen que pasar todos los movimientos políticos, está dentro del Código de la Democracia como democracia participativa. El cambio del reglamento que dice que dentro de los 10 días posteriores al desarrollo de las primarias, aquellos candidatos, aquellas personas militantes que han quedado nominados como candidatos deberán acudir personalmente a aceptar la nominación. Ojo, no es registro de candidatura, es nominación. O sea, uno va a ir ahí y decir, acepto que me hayan apoyado para aspirar a ser candidato. Por favor. Y, como les digo, Asamblea Nacional, Parlamento Andino y binomio presidencial tienen que presentarse físicamente en Quito, en la sede principal del CNE. Para asambleístas provinciales, en las delegaciones provinciales en cada provincia del país. Para migrantes, tienen que acudir al consulado más cercano a la circunscripción en la cual tienen asentada su residencia. Les pregunto, en época de pandemia, donde la movilización está restringida, hay países que han vuelto a la cuarentena, que han dado marcha atrás en la apertura a la nueva normalidad, al distanciamiento social, etcétera, etcétera.
pero hay países que tienen cerrados sus aeropuertos. Es decir, nadie que esté adentro puede salir y nadie que esté afuera puede entrar. En el caso de los migrantes, hay una vulneración adicional. No todas las ciudades de todos los países tienen consulado. Hay consulados que son concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que un consulado atiende varias ciudades, no necesariamente cercanas. Para que tengan una idea, el consulado de Los Ángeles es concurrente para Hawái. ¿Saben a qué distancia y a cuánto tiempo en avión está Hawái de Los Ángeles? En avión, 5 horas, para que tengan una idea. Más los costos, para decir, sí señores, acepto la postulación, porque nuevamente no es registro de candidaturas y mucho menos campaña. Otra forma de bloquearlo a Rafael, porque él decía que iba a ser candidato a vicepresidente y mientras no esté la sentencia ejecutoria en firme, puede ser a vice y a la asamblea. Pero para ser vice tiene que venir, pues. Y entonces, ¿cómo va a venir si tiene una orden de prisión por el supuesto caso Balta? ¿Verdad? Y si quiere ser, el migrante también puede ser asambleísta nacional, o puede ser parlamentario andino, o puede ser parte del binomio presidencial. Entonces, tener que venir de donde quiera que viva, solamente para decir, acepto, por favor. Hay ese tipo de aberraciones y cada vez se suman más. Pero ya les digo, es una posibilidad y siempre fue una posibilidad porque la consigna era bajarnos. Hoy más que nunca se requiere la unidad entre nosotros, por eso se convoca a este gran frente o esta unión por la esperanza, en donde concurren no solo movimientos políticos, concurren organizaciones sociales, organizaciones productivas, gremios, frentes, para hacer esta gran coalición y enfrentar juntos las elecciones 2021. Vamos a tener incluso que hacer alianzas y acuerdos con movimientos pequeños provinciales, porque con el cambio, la reforma al Código de la Democracia, que nos cambió el método de Hunt por el método de Webster, la asamblea va a ser muy atomizada. Y habrá lugares en que salgamos por separado, habrá otros en que salgamos en alianza, en conjunto, pero va a haber necesidad de estos acuerdos. ¿Por qué razón? Porque los votos, las curules, que ya no nos van a asignar a los famosos grupos o partidos grandes, van a ser repartidos a través de la fórmula de este método a movimientos pequeños. Entonces vamos a tener una asamblea donde existan varios movimientos que tengan una representación, una curul, y se va a necesitar de un liderazgo fuerte en la asamblea, de un poder de convocatoria y de carácter para poder juntar a esas minorías en base a ejes programáticos y acuerdos para, junto a los bloques, al bloque nuestro, a la cantidad de asambleístas que tengamos nosotros, formar esa mayoría que se requiere para garantizar la gobernabilidad de la asamblea. Y por supuesto, tenemos que ganar el binomio presidencial. O sea, no hay opción. Y al paso que vamos a tener que hacerlo contundentemente en una sola vuelta para no darles chance a nada. Que así intenten hacer fraude, les resulte imposible y en extremo descarado, que no me extrañaría que quisieran hacerlo. Pero ahí nuevamente cobra importancia la capacitación y la preparación desde ahora de control electoral. No esperemos a último momento, porque si no vamos a tener lo mismo que ocurrió en marzo del año pasado. Recintos enteros sin un solo delegado, mesas vacías sin representación nuestra. En la mesa se pierde la votación, se pierde la elección. Podemos tener candidatos maravillosos, pero si no cuidamos la mesa, en la mesa nos vieran la votación. Así que, por favor, con todo esto me ratifico. Unidad para ser fuertes, organización para ser eficientes y trabajar en los FIS que nos va a permitir finalmente tener
una organización, una estructura organizacional, por tanto, una organicidad mejor establecida que permita nuevamente comunicación, coordinación y facilidad de reacción, sean cuales sean las condiciones en las que nos toque participar, logren o no sacar el movimiento del registro, logren o no bloquear a Rafael Correa en su participación. Es nuestra responsabilidad como revolucionarios y militantes decirle: Rafa, tranquilo, tu legado queda en buenas manos. Aquí estamos los revolucionarios de corazón y de convicción para seguir defendiendo el proyecto, para recuperar esa patria que nos quieren arrebatar a dentelladas, y con ello la gobernabilidad, la institucionalidad en este país y la posibilidad real de seguir construyendo y trabajando por un futuro para nuestras familias, para todos los ecuatorianos. ¿Okay? Así es, compañera Pierina Correa. Un apellido que actualmente hace temblar a unos poquitos ecuatorianos, ¿no? Y que muchos ecuatorianos están esperando que aquel hombre que hizo lo que muchos no hicieron en el pasado regrese al país. Compañera Pierina, un ciudadano quiere hacer una pregunta al compañero Luis Flores de Hechos Ecuador. Bien, adelante. Compañero Luis Flores. Bueno, parece que no está. Tenemos una pregunta que hacerle aquí. Compañera, ¿qué acciones van a tomar en contra del contralor Pablo Celi por la injerencia que éste quiere tener en el CNE? A ver, el CNE y la función judicial, recuerden que les dije que estaba conformada por el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral. La ley es clara y señala que cualquier funcionario perteneciente a otra institución que pretenda tener injerencia en las decisiones y acciones de la función electoral podrá ser destituido de su cargo por injerencia. ¿Qué pasa? Las decisiones y funciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral, Contencioso Electoral, son privativas de estas instituciones y de esta función. ¿Qué quiere decir eso? Que solo ellos pueden decidir y tomar decisiones en lo que tiene que ver con los ámbitos de su competencia. El Contralor, como figura y como función, ¿qué tiene como responsabilidad? Revisar la parte administrativa de los funcionarios y el manejo de los fondos públicos por parte de esos funcionarios y de las instituciones públicas o de instituciones privadas que manejen fondos públicos. Y hasta ahí le llega la vaina. Él no tiene por qué opinar sobre la permanencia o no, o si este partido o movimiento debe estar o no. No tiene competencia, no puede tener injerencia en esto. Entonces, cuando está el calendario, el proceso electoral en marcha, se supone que la función electoral es la máxima autoridad del país, inclusive por encima del presidente. Y si en este caso el Consejo Nacional Electoral considera que hay injerencia de funciones, en este caso también por parte del Contralor, ellos podrían elevar una denuncia al contencioso electoral diciéndoles: señores, el Contralor quiere meter mano en la función, por favor, destitúyalo. Y es el contencioso electoral el que tiene que analizar el caso y tomar la decisión pertinente. Los consejeros no lo han hecho, parece que están con miedo o amenazados, qué sé yo, o tienen rabo de paja. La cuestión es que el Consejo Nacional creo que lo vaya a hacer, pero hay dos acciones interpuestas por la una, Paul Carrasco,
al prefecto de la provincia de Azuay, titular, presidente del movimiento Juntos Podemos, una de las 4 organizaciones que está inmersa en esta problemática. Él sí interpuso una acción de protección contra la decisión de Celi de quitar los movimientos del padrón. Y Vanessa Freire, en calidad de presidente nacional de nuestro movimiento, puso una denuncia formal ante el Tribunal Contencioso Electoral solicitando la destitución de Celi por injerencia en la función electoral. Esa audiencia, esa primera audiencia ya se llevó a cabo. No estuvo Celi, estuvieron 2 abogados representándolos y el tribunal que les preguntó, a ver, ¿qué es lo que están argumentando ustedes? Firmas inconformes y todo. ¿Qué cantidad de firmas revisaron? El 1% de las presentadas. Ah, ok. Entonces, ¿qué hizo Contraloría? Cogió aleatoriamente el 1% de las firmas y lanzó una proyección traída de los cabellos, porque tampoco la pudieron explicar, y llegaron a la conclusión de que 17.946 firmas constaban como inconsistentes o de personas muertas o de menores de edad, etc. Cuando les preguntaron los jueces a los 2 abogados si podían presentar los formularios en los que constaban las firmas cuestionadas por diversas razones, la respuesta fue: no hay, no tenemos. ¿Ok? Entonces, miren ustedes esos 2 factores. Solo con esos 2 factores, ese tribunal debió haber dicho, señores, dígale a su contralor que se baje de la nube, que retire todo y que vaya a caminar por la sombrita. Lastimosamente todavía no hay un pronunciamiento, no sé si va a haber o cuándo una nueva audiencia. La ingeniera Freire ha hecho uso de su derecho al habeas data y ha pedido formalmente las grabaciones, los videos, las transcripciones y la documentación presentada durante esa audiencia. Lo propio ha hecho el bloque de Revolución Ciudadana de la Asamblea. El trámite tomará aproximadamente 15 días para facilitar la información y hasta ahí está ese punto. Pero veamos quién es Celi. Hagamos un poquito de historia. Carlos Poli era el titular contralor. Pasó los concursos y todo y quedó como contralor. Celi, el subcontralor. Por alguna razón que desconozco, Poli hace una acción de personal y a través de esa acción de personal le comunica a Celi la destitución del cargo de subcontralor y nombra, con una acción de personal adicional, a una señora para ocupar ese cargo. ¿Qué hace Celi? Creo que todos hemos visto el video que rodó en redes. Se molesta cuando llega la señora con la documentación en mano, se la arrancha de una manera muy brusca, la rompe y la hace volar por los aires. Y se declara contralor subrogante ante la renuncia de Carlos Poli. No existe en nuestra ley la figura de contralor subrogante. Sin embargo, Trujillo, como titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, en una prórroga, en una parte prorrogada que no tenía autorización para hacerlo, pero hicieron lo que les dio la gana. Ese consejo fue nombrado como transitorio por un tiempo X, pues él se prorrogó en esas funciones. Y dentro de esa prórroga hizo el concurso de la fiscal 1020, que ya sabemos cómo se peló en el examen escrito, cómo se peló doblemente en el oral, pero Trujillo le puso casi que calificación perfecta y de esa manera quedó nombrada fiscal general del Estado. Ella sí acudió, como dice la ley, a la Asamblea para legitimar su nombramiento. A Celi lo nombra Trujillo en este tiempo ya en este lapso fuera de tiempo ya prorrogado, autoprorrogado, lo nombra Celi contralor.
pero Celi no va a la asamblea. Por lo tanto, no está legítimamente posesionado. Aparte de que no pasó por ningún concurso ni nada. Desde su nombramiento por parte de Trujillo ya era ilegal e ilegítimo, pero pudo haber legitimado su nombramiento si se hubiera acercado y presentado en la asamblea. No lo hizo. En este momento hay ya una certificación por parte de la Asamblea Nacional que señala claramente que el señor incumplió con un procedimiento legal y, por tanto, todo lo actuado desde su propia posesión, todo lo que ha hecho hasta el momento, carece de legalidad y de legitimidad. Nuestros abogados pues están analizando el tema, no conozco al momento qué acciones se tomarán. He estado todo el día en reuniones de Zoom, así es que no he tenido mucho tiempo de revisar las cosas, pero se tomarán las acciones que correspondan en ley, porque somos respetuosos de la ley, más allá de que podamos obtener algún tipo de resultado, puesto que una vez más queda comprobado que este gobierno tiene cooptadas todas las funciones del Estado y la judicial no es una excepción. Hasta ahí es lo que les puedo decir al respecto. Si hay más preguntas, por favor, Carlos. Así es, compañera Pierina Correa. Bueno, también queremos decir que estamos siendo retransmitidos por Radio San Mateo, Radio Las Acacias, Radio Los Bajos y también por Radio On Fuego de la Florida. Pedimos la participación del compañero Luis Flores de Hechos Ecuador. Muy buenas noches, distinguidos amigos. Buenas noches, Pierina, Sofía. Desde Guayaquil les saludamos. Quisiera poner un granito de arena ante esta arbitrariedad que están haciendo la Contraloría. Mi nombre es Luis Flores, licenciado en mi especialización en auditoría y específicamente en el sector público. Cuando se inicia una auditoría, debe de hacer la comunicación de inicio del examen. Esa comunicación de inicio del examen se va a hacer a todas las personas que están involucradas en el asunto. Primer punto, y no fueron notificados del inicio del examen ninguno de los partidos políticos hoy en día señalados. Segundo punto, es decir, en el transcurso que está haciendo el examen y se encuentran los hallazgos, tiene que informársele a las personas involucradas y no se ha hecho esto. Segundo punto, compañeros. Tercer punto, una vez que se concluye el análisis, se hace la lectura del borrador del informe y se tiene que convocar a los involucrados y no se convocó a los partidos políticos involucrados. Eso que está ahí, compañeros, es automáticamente de nulidad todo ese proceso que ha hecho este auditor. Punto 1. Punto 2. Ellos no pueden desviar el objetivo del examen. Es al sistema de computación del CNE. Por lo tanto, cuando él hace el seguimiento a la recomendación, es al CNE y no a los partidos políticos. En consecuencia, cuando el Contralor está pidiendo que hay menores de edad y hay fallecidos inscritos, tiene que presentar los hallazgos, es decir, cuáles son los menores y cuáles son los fallecidos. Eso no existe porque nunca hubo la comunicación directa con los partidos políticos. Por lo tanto, ese informe es nulo, de nulidad absoluta, compañeros, y así tiene que presentarse la defensa. En el momento que no se ha dado el derecho a la defensa, el informe se cayó solito, no tiene sustento. Por ahí tenemos que actuar e ir directamente a decirle que ellos nunca tomaron en cuenta a los partidos que tenían supuestamente que no habían cumplido las disposiciones legales, porque ellos nunca informaron a las personas y a los dirigentes de los partidos políticos de esta relación. Muchas gracias, compañeros, y sigamos en la lucha para rescatar la patria. Luis, usted ha sido muy claro y contundente. Efectivamente, se supone que la auditoría la hacen al sistema tecnológico de verificación de firmas. ¿Quién es el responsable de que todos los sistemas que se usen en el proceso electoral funcionen? El Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, si hay una observación, es a los consejeros integrantes del Consejo Nacional Electoral, no a los movimientos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con el tema? Adicionalmente,
no se ha presentado. Por eso les decía, en la audiencia les pidieron presentar los formularios donde consten las firmas que han sido cuestionadas. También hay que verificar, por ejemplo, si las personas que se supone que ellos aducen que están fallecidas, evidentemente si firmaron, en el momento en que firmaron estaban vivas. ¿Cómo demostrar en qué momento del proceso fallecieron? Pueden haber fallecido hace poco, el año pasado, pero el movimiento tenía ya vida jurídica y ahí ya se sienta un precedente porque participaron ya en 2 elecciones, en 2 procesos eleccionarios y fuertes, las generales y las seccionales, con funcionarios ya ganadores y en ejercicio de su administración por más de 1 año. ¿Cómo explicar eso? Por último, efectivamente Luis tiene razón, nunca les comunicaron nada, ni que se estaba haciendo una auditoría o de posibles irregularidades que se habían descubierto, si es que ese era el caso. Y si era así, los movimientos no tenían por qué pagar los platos rotos de una falla en un sistema que es responsabilidad del CNE. Por último, les podían haber dicho, a ver señores, a ustedes les faltan tantas firmas, a ustedes les faltan tantas, a ustedes tantas y tantas. Vayan, tienen tanto tiempo para poder llenarlas. O sea, había formas, si hubieran querido y hubieran tenido la predisposición de ayudar. No es ese el interés es llevarse por delante a los movimientos y no les importa nada también afectar a los otros. Esa es la realidad, así que gracias por la aclaración, Luis, usted ha sido muy puntual y tiene toda la razón en su análisis. Bueno, así es, compañera. También vamos a tener la intervención de Carlos Ortiz, el compañero Carlos Ortiz. Aló. Hola. Sí, le escuchamos, compañero. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues felicitándole por esta iniciativa que estamos teniendo de mantenernos informados a toda la militancia correísta y así a la vez nosotros poder llegar pues a esa pequeña parte o esa gran parte que no sabe realmente cuáles son los pasos que se están siguiendo, buenas las cosas que se están exponiendo, cuáles son los pasos que están siguiendo para defender en este momento la participación con la lista 5. Pues si no logramos participar con la lista 5, a buena hora que está explicando la compañera Pierina, que se está haciendo una organización estructural que creo que está haciéndose muy bien en el sentido de que se la está organizando desde una parte de arriba, donde, como explica ella, estará informada la directiva provincial, luego las cantonales, y así nosotros poder estar en un poder de reacción, como dice ella, para poder migrar y migrar con nuestros compañeros, con nuestra gente de base, hacia cualquier movimiento o partido político que nos toque estar. Creo que lo más importante de esto es esta parte, y la otra, pues, seguir luchando. Creo, vamos a estar, no es creo, sino que vamos a tener que ganar las elecciones, como decimos en la primera vuelta, y organizarnos desde ya irnos preparando para defender esa democracia, porque a toda costa, es verdad, nos van a querer impedir y nos van a querer quitar el triunfo también en que lo ganaremos en las urnas, nos van a querer quitar allá en el tribunal. Entonces, para eso tenemos que irnos preparando desde ya, y desde Manabí, desde Manta, pues nosotros también estamos aportando con ese granito de arena que al momento de sumar en esto será mucho para lograr que el triunfo sea con Rafael Correa o no pueda estar él, pues a quien designe él, nosotros ir por esa participación para recuperar. No es la patria que la vayamos a recuperar, porque la patria la tenemos, vamos a recuperar la economía que ya la teníamos ganado en este país, el trabajo, el orgullo de ser ecuatoriano. Porque te cuento, o sea, ahorita en la realidad el poder adquisitivo de la gente ya no lo tiene como lo tenía cuando había Rafael Correa. Es triste ver, es duro ver cómo tú sales a la calle, y yo personalmente también en momentos dados me dedico al taxismo,
conversar con compañeros, choferes de taxistas que dicen, don Carlos, dice, he trabajado todo el día y a mí para llevarme 5 o 7 dólares a la casa. No hay circulante, no hay dinero, la gente no tiene plata, no tiene trabajo. Ahora en estos momentos no solo es por la cuestión de pandemia, sino porque les están reduciendo su sueldo, les quieren pagar lo que les da la gana. Entonces todas esas cosas están sucediendo en nuestro país. Y a eso es que tenemos que llegar a recuperar las leyes, a recuperar que haya un Estado de Derecho real y que nosotros, el pueblo, el ciudadano, nosotros podamos tener el poder adquisitivo que ya lo teníamos ganado y que orgullosamente con Rafael Correa logramos tener eso. Nosotros de las bases, que los que estamos en contacto más directo con todas las directivas provinciales y nacionales, tenemos que seguir sumando a la gente de abajo que no puede en este momento saber dónde vamos a llegar. Pero a buena hora que se está haciendo esa organización estructural para de ahí nosotros pues seguir y poder llevar a la gente, como dice nuestra compañera Pirina, de la mano al movimiento o al partido que nos toque estar. Lo que bien dice, pensaron que nos iban a tumbar, pero se han olvidado que somos semillas. Cada vez me siento más orgulloso como correísta porque me preguntan, don Carlos, ¿y ahora para dónde vamos? Nos avise cuál es el candidato de nuestro presidente y así sea un desconocido, Correa pondrá al presidente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, compañero. Gracias, bueno, una última pregunta. La compañera Betsy Moreira, con esta compañera cerramos las participaciones. Compañera Betsy Moreira, su pregunta. Compañera Betsy. Estoy fuera. Ya ni sé dónde está aquí. Me cambié. Le estamos escuchando, compañera Betsy. Su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, su pregunta, compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la arquitecta Pierina Correa, hermana de nuestro líder Rafael Correa. Buenas noches a la compañera Sofía Espín. Bueno, y a todos los compañeros en general. Compañero, bueno, mi inquietud era porque, bueno, estoy viendo tanto que están diciendo que van a ¿cómo es? ¿Cómo se dice la palabra correcta? Lo que es del movimiento Compromiso Social, que lo quieren eliminar, ¿no? O sea, esa es mi preocupación, porque bueno, en muchos chats se dice que lo van a sacar, en otros, hoy día nuevamente veo que han sacado esa resolución, lo que estaba hablando la compañera Pierina. Pero en este caso, no tocaría a nosotros como base, en este caso, de apoyar con un plantón, hacer alguna acción, porque ya digamos, esto como que nos están tomando mucho, una falta de respeto a todos, tanto a la democracia, están vulnerando nuestro derecho, a nosotros como a la ciudadanía en general y la democracia, porque no nos dejan participar libremente. En este caso, esa es mi preocupación. Y siempre, pues digo, nosotros como base y todas las personas que estamos en los diferentes CRC, en los comités, deberíamos ya dar nuestra voz en este caso, porque nos están mucho molestando. O sea, esto veo que es una falta de respeto prácticamente. O sea, esa es mi preocupación. Y en este caso, si no nos dejarían participar, tocaría ver otra opción. Yo creo que ya deben de tener ustedes como dirigentes, pues, nacionales, la compañera Pierina y todos los que están en compromiso social, pues, ¿no? De la Revolución Ciudadana, ya deberían tener otra nueva opción. Bueno, eso es mi correcto, compañera. Esa era mi a ver, el riesgo existe y no ha dejado de existir a pesar de que se han ido cubriendo diferentes etapas y diferentes acciones que son más que suficientes para que el movimiento se mantenga en el registro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, primero nosotros vamos a hacer todo lo que la ley nos permite para luchar,
abrazo partido para que el movimiento continúe en el registro electoral, por un lado. Por otro lado, en el caso de que finalmente logren el objetivo de retirarnos, pues se viene trabajando en diferentes ámbitos para poder tener opciones de participación. No las puedo comentar por obvias razones, porque estaría dirigiendo todos los dardos hacia esa nueva opción, pero tengan la seguridad de que vamos a estar en papeleta, vamos a participar. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro gran reto, primero, y luego, con la participación y estando en papeleta, ganar las elecciones 2021, tanto del binomio presidencial como mediante acuerdos y con nuestro propio contingente, mayoría en la asamblea. Eso es lo que requerimos, no hay más opción para lograr la gobernabilidad, para recuperar la institucionalidad, recuperar el proyecto que ya demostró ser eficiente en los 10 años de Revolución Ciudadana y por tanto lo podemos volver a mostrar, a trabajar. Esa es la historia, pero ya les digo, con esta organización que tenemos que trabajar, ahí vamos a estar mejor preparados para poder tomar cualquier acción que sea pertinente. Yo en este momento, como les digo, he estado todo el día en reuniones, no se están analizando cuáles serán las acciones a tomar, no tengo cómo comunicárselas en ese momento, pero hay que estar alertas para que en caso de que hubiera necesidad de una movilización, de plantones, concentraciones, etcétera, se pueda comunicar de forma ágil para que la reacción también sea de igual agilidad. Mientras más organizados estemos, más eficientes seremos, más fluirá la comunicación, los mensajes y las disposiciones que tenemos que dar. Carlos, excelente tus palabras, muchísimas gracias. Estamos aquí, como les digo, para trabajar por convicción, no por terceras intenciones. Y la lucha es peleando. Así es que aquí nadie me baja los brazos, nadie se me desinfla, estamos acostumbrados a enfrentar retos, consideremos este uno más, pero esto no es de velocidad, sino de resistencia. Y como nosotros tenemos la verdad en la mano y el apoyo del pueblo ecuatoriano, entonces tenemos que mantenernos más firmes que nunca, juntos, unidos férreamente para enfrentar este nuevo reto, este nuevo desafío. Pero de eso se trata, de no claudicar en nuestros principios y en nuestra convicción. Así que aquí estaremos trabajando y peleando por ello. Así es, compañera Pierina Correa. La única batalla que no se gana es la que no se pelea. Gracias por habernos acompañado en esta noche, juntamente también a la compañera Sofía Espín, dos grandes mujeres que el Ecuador las quiere mucho, y líderes políticas que marcan historia en la política ecuatoriana. Compañera Sofía. Un abrazo, compañeros, muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí, como decía nuestra compañera Pierina, resistiendo y vamos a dar la batalla hasta el final por el bien de nuestro pueblo. Necesitamos a ustedes unidos, los necesitamos unidos, necesitamos seguir creciendo, necesitamos organizarnos, como ha dicho la compañera Pierina, seguir sumando más FIS, seguir sumando más gente para ganar en una sola vuelta. Muchas gracias por el domingo estar aquí reunidos y todos que sea por el bien de nuestro pueblo. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con la compañera Pierina. Gracias. Gracias, Sofi. Gracias. Tú sabes que es un placer cuando pues se comparten propuestas con conocimiento, porque nos toca trabajar en los diferentes ámbitos y conocer de primera mano todas las cosas que pasan. Por ejemplo, a la Sofi le están bloqueando un derecho legítimo a participar porque ella vive en México. ¿Cómo hace para pegarse el brinco hasta acá? A decir, sí, está chévere, sí, gracias por nominarme. O sea, ya no saben qué más inventarse, pero ya les digo, aquí estamos para presentar cara, no somos fáciles de vencer, aquí nos tiene la convicción, y si ustedes siguen en la misma senda, con esa convicción y ese compromiso, tengan la seguridad
de que al final del camino el triunfo será nuestro. Tenemos la verdad en nuestra mano, estamos del lado correcto de la historia, y como dijo Rafa, pensaron que nos habían enterrado, y miren ustedes, resulta que salimos respondones, somos semilla que hemos ido creciendo, y ya no somos plantitas, somos todo un bosque, así como los de nuestro oriente ecuatoriano, denso, fuerte, cerrado, para enfrentar juntos este nuevo reto. Así es que hoy más que nunca, unidad y organización. A seguir manteniendo esa esperanza, ese espíritu de lucha que nos caracteriza como revolucionarios. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a todas las personas que se sumaron, a quienes nos han replicado también para lograr una mayor cobertura. Y aquí estamos siempre a disposición para trabajar por un mismo fin. Recuperar la patria con ese proyecto y con ello el futuro que nos quieren arrebatar. Un abrazo, compañeros. Chao, chao. Gracias. Así es, compañero. También damos gracias al equipo de trabajo de Periodismo Libre Independiente, al compañero, a la compañera, bueno, Meli Mendoza a la distancia, Carlos Pazmiño, quien les habla, al compañero Wilter. Así es, y a nuestra querida amiga Yesenia Sarmiento a la distancia también. Saludos y gracias por colaborar. Y a todos los compañeros que estuvieron retransmitiendo esta señal a Radio Un Fuego de Florida, una gama de colores, la huella de los colonizadores. Hechos Ecuador, Guardianes de la Revolución, Radio San Mateo, Radio Las Acacias, en el bolívares de los mejores, el pecado de los apostadores. Desde Facebook y otros medios. Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como Calderón. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y un detalle que no se